que nos acompañan a partir de este momento con el tiempo para meditar en la palabra, y realmente hay un mensaje muy precioso de parte del Señor a través de su palabra para cada uno de nosotros. Queremos saludar a toda la iglesia, a todos los miembros de la Iglesia Bautista Hispana Emmanuel, y también a nuestros oyentes, hermanos y hermanas que nos siguen cada domingo desde el lugar donde ellos están. Saludamos a los que están en el Perú, en Bolivia, en Costa Rica, en Honduras, en Guatemala, y pues también aquí en los Estados Unidos hay muchas familias que no son de nuestra iglesia, que nos acompañan cada domingo en esta meditación de su palabra. Hoy yo quiero terminar con el capítulo 11 del libro de San Juan, con la historia de Lázaro, o la resurrección de Lázaro, la muerte y resurrección de Lázaro. Hoy quiero tocar a partir del verso 38 hasta el final, que sería el versículo 44, y me gustaría invitarle a usted que pueda abrir su Biblia, la Biblia que tenga en mano, en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 38 hasta el versículo 44, perdón. Dice la palabra lo siguiente: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el versículo 44 termina diciendo: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Para nuestra meditación de este mediodía, yo he titulado esta meditación, esta reflexión, este mensaje: desátenlo y déjenlo ir. O como diría el Señor Jesucristo: desatadlo y dejadlo ir. La resurrección de Lázaro es la evidencia más grande de que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Señor de la vida. Su poder es mayor que el poder de la muerte. La resurrección de Lázaro es la muestra de un verdadero e inagotable en favor de un amigo. Es la resurrección de un amigo para consuelo de sus 2 hermanas, que eran amigas también del Señor Jesucristo. Ellas habían enviado un mensaje al Señor Jesús. Si usted mira los primeros versículos, el versículo 3 dice lo siguiente: así que las 2 hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Ya ustedes conocen un poco la historia, y el Señor se quedó 2 días más, y luego Él vino al lugar donde estaban Marta y María y Lázaro ya en su sepulcro. La resurrección de Lázaro tiene un propósito mayor, que es para la gloria
de Dios. El versículo 4 dice, cuando Jesús oyó la noticia que le enviaron las dos hermanas de Lázaro, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado de este hecho. La resurrección de Lázaro también nos muestra dos etapas de la vida del ser humano. El estado de muerte física de Lázaro representa la muerte espiritual del hombre. Aquella muerte que el ser humano alcanzó en el huerto de Edén cuando nuestros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios. Dios le dijo, no coman del fruto de este árbol. El día que ustedes coman, van a morir. Y Adán y Eva comieron y ellos murieron espiritualmente. Y la resurrección de Lázaro representa precisamente esa resurrección también de la vida, de la muerte espiritual en el ser humano. Estas dos etapas comúnmente se conoce así y la mayoría de las iglesias y los pastores lo entienden de esa manera. Lázaro resucita como cuando una persona acepta a Cristo y adquiere la nueva vida en Cristo, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero en este mediodía yo quiero mostrar que la resurrección de Lázaro también nos enseña que hay dos niveles de vida cristiana. Hay dos niveles en la vida de un discípulo que decide seguir a Jesús. Puede quedarse solo en el primer nivel o pasar a un segundo nivel que es el ideal. ¿Qué es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que la iglesia espera de cada persona que se va añadiendo? ¿Qué es lo que esperamos todos los pastores? Que cuando una persona llegue a los pies de Cristo no se quede en un nivel, sino que pueda pasar a un segundo nivel. Como decía el apóstol Pablo, que no nos quedemos siendo cristianos infantes o adolescentes, sino que podamos pasar a una edad madura, adulta, de una vida cristiana. Entonces yo quiero hablar de estos dos niveles en la vida del cristiano a través de la representación de la resurrección de Lázaro. El primer nivel, que es la resurrección de Lázaro, habla de la vida en Cristo, tal como todos nosotros hemos llegado a la iglesia, tal como todos nosotros nos hemos incorporado a la iglesia de Cristo. Lázaro estaba hace 4 días en esa tumba, como dijo Marta, ya apestaba demasiado. ¿Cuántos días, o mejor, cuántos años estuvimos nosotros, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 1, muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Se imagina usted cómo olíamos en todo ese tiempo antes de conocer a Cristo? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Al igual que Lázaro estaba por 4 días en aquella tumba. Pero un día oímos el poderoso mensaje del Evangelio de vuestra salvación. Así como Lázaro oyó la poderosa voz de mando del Señor Jesucristo, cuando él dijo en el versículo 43, entonces Jesús clamó a gran voz, Lázaro, sal de allí, oh Lázaro, ven fuera. Aquella experiencia se hizo realidad el día que nosotros oímos el Evangelio
de la salvación, como dice Pablo en Efesios capítulo 1, verso 13 al 14. Dice, cuando oímos el evangelio, la palabra, esa palabra generó fe en nosotros y nosotros creímos. Juan capítulo 1, verso 12 añade diciendo, cuando nosotros hemos creído y hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, ese día nosotros resucitamos a una nueva vida. Y esta resurrección, les recuerdo, era a la muerte espiritual que Adán y Eva tuvieron al desobedecer a Dios. Hermanos, Lázaro se levantó y salió fuera. Y ahí nos preguntamos cómo salió Lázaro, en qué condición, en qué situación salió él de aquel lugar. Él salió tal como estaba. Él recobró vida, a la voz de Jesús y salió como estaba, embalsamado, envuelto con las sábanas, amarrado con los lazos que los ataba a él. El texto dice literalmente en el versículo 44, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Yo estoy seguro que Lázaro, al haber recobrado vida y al aprestarse a salir de aquel lugar, en esos pasos que él empezó a dar, yo estoy seguro que Lázaro quería ver el camino por donde caminar, pero más no podía porque tenía la venda del sudario sobre sus ojos. Quería correr hacia el Señor Jesucristo para abrazarlo a Él, o correr hacia sus hermanas para expresar su alegría de volverlas a ver, pero más Él no pudo, porque dice el texto que Él salió con los pies atados o vendados y con las manos atadas. Lázaro quería correr y abrazar a todos sus amigos, pero más no podía. Y uno dice, pero Lázaro estaba con vida. ¿Por qué a la resurrección de Lázaro no se deshicieron aquellas vendas, aquellos lazos que lo ataban a él? Uno esperaría eso. Pero sin embargo, Lázaro salió en esa condición para representar a la forma como llegamos a los pies de Cristo. ¿Y cómo llegamos a la iglesia? ¿Cómo llegamos a la familia de Dios? Y aún permanecemos en esa situación. Lázaro, desde el momento que se levantó, trató de caminar en lo que él podía. Trató de expresar lo que había dentro de él, mas él no podía, porque habían cosas que le impedían a Lázaro. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida, en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación con la familia, en nuestra relación con Dios, con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestros amigos, que nos dificultan, que a pesar de los años que tenemos en conocer la palabra, en conocer al Señor, pero sin embargo aún no nos hemos liberado? Y aún hay cosas en nosotros que nos impiden, que nos dificultan, y están allí presentes como aquellas ataduras en las manos de Lázaro, en los pies de Lázaro, y como aquellas vendas sobre los ojos de Lázaro. ¿Cuántos años sigue usted, a pesar de conocer al Señor, sigue usted llorando en silencio por las cosas que usted arrastra, al igual que Lázaro? Todas estas cosas que mencioné que estaban sobre Lázaro
eran cosas del pasado, eran cosas de esa situación de muerte de Lázaro. Pero sin embargo, cuando Él resucitó, Él salió de la tumba, Él fue hacia el resto, hacia las personas y la familia que lo esperaban en esa condición. Necesitamos, por lo tanto, entender que esta primera etapa o este primer nivel de la vida de Lázaro representa la situación de muchas personas, de muchos matrimonios y de muchas familias, de muchas personas que anhelan, desean dejar, desean alcanzar, quieren ser felices, mas no pueden porque hay cosas del pasado que aún nos tiene amarrados o atados precisamente a nuestra vida, a las experiencias traumáticas que hemos vivido desde el momento de haber sido engendrados. El segundo nivel que representa la vida de Lázaro, que es desde el momento que él resucitó y recibe una segunda orden del Señor Jesús, allí empieza un segundo nivel y comienza precisamente en la vida del cristiano cuando uno se determina a ser curado, cuando uno se determina a ser sanado o restaurado y libre de todas aquellas cosas que nos asedia, que nos impide, que nos dificulta, que nos estorba alcanzar o lograr o hacer lo que más anhelamos, lo que más esperamos. El autor del libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1, dice, la segunda parte, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Algunas versiones dice, despojémonos de todo peso y del pecado que más nos asedia. Yo creo que aquí hay dos palabras totalmente diferentes. Habla de que debemos despojarnos de todo peso. Y cuando se habla de todo peso, habla del peso emocional que cargamos y arrastramos en nuestra alma. Y del pecado, de hecho, en nuestra carne, que nos impide, que nos dificulta. Yo estoy seguro que muchos van a llegar a la realidad de que hay pecados en su vida que no le permiten avanzar o alcanzar o lograr lo que más anhelan en su vida cristiana o en su vida matrimonial, en su vida de familia. Necesitamos, por lo tanto, entender que el segundo nivel comienza cuando usted toma la decisión de emprender a ser un hombre o una mujer libre, curado, sanado, restaurado. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 31 y 32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Todos siempre hemos dicho, conocer la verdad es conocer a Cristo y ese conocer nos trae toda la libertad. Eso no nos deja, digamos, solo espiritualizar, sino entender de que necesitamos conocer nuestra historia, la verdad de nuestra historia personal y familiar. Reconocer y aceptar que nuestra historia personal no ha sido fácil desde el día que fuimos engendrados. Hay muchas personas que apenas la madre se enteró que estaba embarazada, no aceptó aquel embarazo. Cuando el padre se enteró del embarazo de la novia o no es así, o de la enamorada, no aceptó aquel embarazo. Entonces allí se establece una de las grandes heridas o traumas o pesos en la vida del ser humano, que es el peso del rechazo, el no ser amado, el no ser aceptado, el no ser recibido. Allí se establece una de las grandes
dificultades con el que el ser humano va a lidiar toda su vida si no llega a este momento de conocer esa historia, esa verdad y tomar la decisión de ser sanado, liberado, restaurado de aquella experiencia que solo estoy mencionando, una de las primeras. Imagínense que usted nació no siendo la persona que ellos esperaban. Hay padres que esperan que sea mujer y nace un niño, o que sea niño y nace una niña. Y ahí comienza otra de las dificultades. Y así uno puede mencionar en el camino de la criatura, a sus primeros meses, años. Hay separaciones, hay violencia, hay maltrato. O sea, cosas como el ser humano se va impregnando. Cosas que los niños y las niñas no pidieron. Y no son responsables de ninguna de aquellas situaciones, sino aquellos que cuidaban y vigilaban y que debían proteger y guardar la vida de aquella criatura. Pero sin embargo, fueron instrumentos del diablo para lastimar y herir a aquellos seres humanos que fueron dañados. Entonces necesitamos nosotros hoy entender esta verdad. El ser humano es consciente de que hay cosas que aún nos duele en lo más profundo de nuestro ser. Que aún hay cosas que no nos permiten ser felices, ni como personas, ni como pareja, ni como familia. Entonces necesitamos tomar la decisión de conocer nuestra historia, de aceptar, por más dolorosa que sea nuestra historia, y tomar la decisión de que a estas alturas de nuestra vida cristiana no podemos seguir más mimando y lamiendo nuestras heridas. No importa el tamaño de traumas que usted haya pasado. No importa el tamaño de heridas que le hicieron a usted. Hay muchas de ellas de las cuales usted no es responsable. Pero hay otras de las que usted es responsable porque ya usted tomó decisiones por esas heridas. Pero usted necesita hoy entender de que no puede seguir más en esa situación. El Señor Jesucristo nos dice hoy lo mismo que dijo a los que estaban cerca de Lázaro cuando él salió de la tumba en esa condición que ya hemos descrito. Cuando él quiso levantar las manos, cuando él quiso correr, o él quería gritar o ver, pero más no podía hacerlo. Porque el pasado que estaba sobre su vida le impedía. Las cosas que traía del pasado le estorbaba, como las sábanas, los cordones eran objetos del pasado, pero que aún estaba en o sobre la vida de Lázaro. Lázaro tenía vida, mas no una vida abundante. El Señor Jesucristo en Juan 10:10, la segunda parte, dice: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. La vida que Cristo ofrece es una vida plena. Es una vida donde usted, como ser humano, puede ser feliz, debe ser feliz. Un cristiano, una cristiana no puede decir yo puedo ser feliz. No, yo debo ser feliz, porque usted tiene el derecho de ser feliz. Uno, por haber sido creado por Dios, y segundo, porque usted fue restaurado, redimido, salvado por Cristo. Y en Cristo, dice Pablo, todo lo puedo, porque Él nos fortalece a alcanzar lo que más anhelamos en nuestra vida. Pero solo la vida abundante será posible cuando usted sea libre, cuando usted sea sanado y restaurado en forma integral. En nuestra vida espiritual lo hemos alcanzado cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón.
La resurrección espiritual es la garantía de nuestra salvación, es la garantía de la vida eterna, es la garantía de que usted es hijo de Dios. Usted volvió a nacer. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo aquella noche nació, así como usted y yo nacimos o resucitamos espiritualmente el día que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y nos hemos entregado a Él. Pero la sanidad de nuestra alma y de nuestro cuerpo, la libertad de nuestro cuerpo de todo pecado, de toda herida, de todo el peso o de las consecuencias del peso emocional, necesita ser sanado, restaurado y liberado en el proceso de nuestra vida cristiana. Todo ser humano que conoce a Jesús tiene derecho, decía hace un momento, a ser feliz plenamente, pero no lo logramos y no lo lograremos mientras las heridas del pasado, las traumas o las situaciones difíciles que hayamos vivido sigan abiertas y sigan sangrando. Necesitamos oír una vez más la voz del Señor Jesucristo cuando Él, después que Lázaro resucitó y estaba en medio de ellos con esa tremenda dificultad, el Señor Jesucristo dijo a todos los que estaban allí, y yo estoy seguro que sus hermanas fueron las primeras que corrieron, porque ellas mejor que nadie entendieron la necesidad de que Lázaro sea libre de aquellas ataduras. Ellas corrieron cuando el Señor dijo, quítenles las vendas, desátenlo. Yo estoy seguro que ellas y los amigos que estaban allí corrieron para desatarle. Y luego lo dejaron ir. Y qué tremenda bendición para Lázaro. Era una segunda etapa. El primer nivel fue su resurrección. La segunda etapa fue cuando él fue liberado de aquellas cosas que él arrastraba aún del pasado. Yo estoy seguro que ellos le quitaron todo eso y le pusieron un nuevo vestido a Lázaro. Cuando Lázaro recibió aquella nueva vestidura, yo estoy seguro que Lázaro corrió, abrazó a sus hermanas, lloró de alegría, corrió donde el Señor, se postró a los pies del Señor por gratitud. Así como cuando usted puede levantar sus manos para adorar, cuando usted puede expresar sus sentimientos, su amor. Hay gente que dice, aún a pesar de la edad que vive, aún siguen diciendo, yo nací en un hogar donde no se expresaba afecto y yo soy así de frío. Y uno no puede seguir viviendo toda la vida. Si nuestros padres no supieron expresar afecto, usted que conoce a Cristo tiene la oportunidad y la bendición de disfrutar de esta nueva etapa en su vida. De poder decir a sus seres queridos, te amo, de poder abrazarlos, de poder tocar la vida de sus hijos. Pero hay padres que aún creen que ellos son así. No, ningún ser humano es falto de amor. Todos hemos nacido para ser felices y para poder estar en contacto. Yo quiero compartir dos experiencias que nos ayudan a entender estos dos niveles de vida cristiana que estoy compartiendo. El primero se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 8, 22 a 26, donde Marcos relata el proceso de cura de un ciego de la ciudad de Betsaida. Dice que le trajeron un ciego para que el Señor le tocase. El Señor le sacó fuera de la aldea y escupiendo en los ojos le puso las manos y le preguntó al ciego si veía algo. El ciego, en proceso de cura, le dijo al Señor, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Le puso nuevamente las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fueron restablecidos los oídos de aquel hombre, fueron restaurados, sanados,
liberados de aquella ceguera que lo acompañó a él hasta aquel día. El deseo de él fue tanto de ver que cuando el Señor Jesús estuvo cerca a él, él expresó su profundo deseo de dejar de ser ciego, de andar en tinieblas para tener vista y poder ver. Cuando los ojos de aquel hombre fue restablecido en el segundo toque del Señor, él dice que vio de lejos y vio claramente a todos. Interesante. 2 etapas. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo y dijo es para nuestra enseñanza, nuestro aprendizaje y nuestra práctica hoy. Nada está en la palabra por relleno o porque ya no tenían otra cosa que contar y contaron esta historia. No, tiene un propósito. La cura del ciego en 2 etapas. La otra historia es la historia del buen samaritano. El buen samaritano es el Señor Jesucristo de aquella historia y que hoy sigue trayendo a los heridos al mesón que es la iglesia para ser curados. La iglesia es el mesón. Y cada creyente, cada discípulo de Cristo que se congrega en una iglesia local son los mesoneros llamados por el Señor Jesucristo para curar y para cuidar la vida de todo herido que el Señor sigue trayendo. El Señor le dijo a aquel mesonero, después de haber cuidado él durante 2 días, es interesante eso, y luego después de haberle dado 2 monedas, el Señor le dijo, o el buen samaritano de la historia, le dijo al mesonero, cuídamelo. Y dijo, todo lo que tú gastes por demás, cuando yo retorne, te lo pagaré. Hermanos, el Señor Jesucristo volverá. Y de seguro que Él va a pagar a todo aquel que curó, que cuidó de toda persona que llega a la iglesia maltratado, herido, con muchas traumas, con muchas situaciones que vivió desde el momento de su concepción. Y realmente es interesante entender esta verdad. Y yo voy a compartir aquí un testimonio breve. Hace años atrás yo fui invitado a una iglesia en el Perú como candidato para ser pastor. Ellos me pidieron predicar durante una semana. El día lunes, antes de empezar la semana de conferencias para las parejas, para las familias, el pastor de la iglesia, que aún estaba allí, hasta que nombraran al nuevo pastor, él me dijo, Gilmer, he escuchado que usted enseña sobre la cura, la sanidad, la libertad del creyente. Yo le dije que sí, porque tenía muchos textos y mucha base bíblica. No sé, como que no se convenció al final de la conversación. Muy bien, entonces fuimos a la primera charla aquella noche. No recuerdo el tema exactamente, pero era sobre la necesidad de ser libres, de ser sanados. En el momento de las preguntas, un discípulo de Cristo que ya asistía por 2 años a esa iglesia, era miembro de esa iglesia y era líder en esa iglesia, él se levantó y dijo, pastor, yo tengo una pregunta. Él dijo, yo soy cristiano hace 2 años, soy líder en la iglesia, pero dijo, pastor, yo odio a mi padre. Yo no puedo perdonar, he intentado, pero no puedo perdonar a mi padre
lo odio, lo aborrezco. No lo puedo soportar. No soporto la presencia de mi padre. Cuando el líder, el hermano, terminó de hacer la pregunta, yo inmediatamente miré a su pastor. El pastor igual me estaba mirando, pero cuando yo puse mis ojos en él, él se agachó. Y cuando él levantó los ojos, yo dije, pastor, quiero una respuesta de usted para él. Él dice que es cristiano, que hace 2 años asiste a la iglesia, es líder en su iglesia, pero sin embargo, hay algo dentro de su corazón que él no puede perdonar a su padre. Y no se atreva usted, ni yo, ni nadie a juzgarlo inmediatamente, a decir, tal vez usted ya se le pasó por la mente en decir, tal vez este no es cristiano. No, pregúntese, ¿qué pasó entre él y su padre? Para que este hijo odiara tanto a su padre, para que él no pudiera perdonar a su padre, a pesar de ser cristiano, a pesar de ser líder, a pesar de asistir a una iglesia durante 2 años. Pero gracias a Dios que él vino aquella noche. Yo contesté en términos generales, pero después, en la semana, hablamos con él. Y esto es una de las situaciones dolorosas y traumáticas que han vivido muchos hijos. Este padre, lo voy a decir aquí para que usted entienda el dolor que siguen cargando muchos cristianos, muchas cristianas. Este niño, este joven, de niño, fue abusado sexualmente por su padre. Y así hay tantos niños y niñas que cargan ese dolor, esa agonía. Conocen a Cristo, pero siguen llevando ese dolor, como aquel hombre que se animó a preguntar y se levantó para decir, yo odio a mi padre. Qué buena expresión. Voy a compartir el próximo domingo de la historia de José. Y usted va a ver en la vida de José la estrategia de Dios para la sanidad del ser humano. Esto va a ser el tema del próximo domingo. La estrategia de Dios, la técnica psicoterapéutica, si usted quiere, de Dios para sanar a sus hijos, a sus hijas. Hermanos, la iglesia de Cristo está llena de personas heridas, traumadas, maltratadas, violentadas. Conocen a Cristo, aman al Señor, están luchando, pero no avanzan más porque ellos necesitan ser libres, restaurados y curados. Y solo eso se logra primero cuando usted toma la decisión de no seguir viviendo más cargando esa herida. Y usted necesita hacer una decisión, tomar una determinación en su vida de que usted pare. Así como el ciego que decidió no ser más ciego. Y el Señor intervino. Necesita Dios ver en usted su determinación, su deseo, su anhelo de no seguir viviendo más en esa situación. La única persona que es dañada, mientras usted sigue con ese dolor, con esa angustia, con esa tristeza, con esa situación en su vida, la única persona que hace daño es usted. Aquella persona que le hizo daño, tal vez ni siquiera se acuerde. Tal vez ni siquiera le importe. Pero es usted quien necesita tomar la decisión de levantarse y poner sus ojos en Cristo y decirle, Señor, yo necesito ser libre. Yo necesito ser sanado, sanada. Yo necesito vivir la vida abundante. Hay cosas que a usted le dificultan en su relación matrimonial, las cosas que le pasaron en su infancia, en su adolescencia o en sus relaciones anteriores. Yo quiero ir mencionando todo eso en el camino.
de la próxima predicación. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Determínese usted a no seguir en la misma situación. No siga lamiendo sus heridas. Tome la decisión de ser libre, de ser sanado, de ser restaurado, porque Cristo, el Señor, necesita de hombres y mujeres sanados, libres, para usarlos en la sanidad de otras vidas. ¿Cómo puede usted sanar otras vidas si usted está igual o en peor condición? Hermano, Dios va a usar la situación que usted pasó para sanar a otros, para ayudar a los demás. Que el Señor te bendiga. Levántate y ponte en la fila de los hombres y mujeres que dicen, está bien. Yo fui dañado, yo fui abusado, yo fui maltratado, yo fui abandonado. Pero hoy me levanto para ser libre, para ser sanado y para ser restaurado. Hermano, que Dios nos bendiga. Yo quiero orar por usted. Allí donde usted está, cierre sus ojos y dígale al Señor Jesús, Señor, ya son muchos años que te conozco. Conozco tu palabra, conozco tu iglesia. Tal vez ya he escuchado en otras ocasiones temas referentes a lo que hoy he escuchado. Pero Señor, aún sigo en la misma situación. Tal vez porque no entendí que era resultado de una decisión, de una determinación mía. Pero hoy, Señor, con tu ayuda, yo tomo la firme decisión de ser libre, de ser sanado, de ser restaurado. Señor, ayúdame. Usted conoce, Señor, lo que me pasó. Usted sabe perfectamente. Pero yo tomo la decisión de ser libre, de ser sanado y restaurado para ser canal de bendición, para ser un instrumento para la sanidad de los que seguirán llegando a la iglesia. Oh Dios, personas en igual o en peores condiciones en las que yo he llegado a tu iglesia. Señor, úsame, pero antes, sáname completamente. Desde la punta de mi cabeza hasta la planta de mis pies, sáname por completo. Restaura mi alma, sana mi alma, restaura mi cuerpo, Señor, y dame la bendición. A partir de hoy, a gozar y a vivir la vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Hermanos, yo quiero a las personas que Dios ha ido mostrando a través del mensaje de sus heridas. Y usted nunca antes habló con nadie. Si usted desea que nosotros, mi esposa y yo, podamos ayudarles a cómo salir de esta situación, nos puede escribir en privado a mi esposa, Ethel, o a mi persona. Nos puede llamar. Hoy hay tantas formas de hacerlo a través de WhatsApp, mensaje, pero hágalo y que el Señor nos use en esta semana. El próximo domingo estaré tocando el tema estrategias de Dios para sanar nuestras vidas. En el nombre de Jesús, que tengamos una semana victoriosa y de sanidad.